Hola a todos, mi nombre es Vicente Zaraco. Estamos de nuevo con las lecciones de la estructura del jazz piano. Y vamos a hablar de un tema que me parece interesante y vale la pena conversarlo, que es el tema de lo que es la estilística, ¿sí? El estudio de la estilística, versus lo que es la educación tradicional como se enseña en el jazz, que involucra una especie de análisis estilístico, pero se limita simplemente a la imitación de lo que era la estilística del jazz de algunas épocas en particular. Entonces, ¿a qué voy con esto? Tenemos, por ejemplo, que un músico que estudia jazz, ¿sí? Por ejemplo, eh, estudia ciertos recursos básicos, como por ejemplo la escala de blues, ¿sí? O qué sé yo, las escalas bebop, o por ejemplo estudian los modos o estudian lo que son los acordes, por ejemplo por cuartas. Y todo esto tiene que ver con una cuestión del estilo, del lenguaje, pero gran parte de la educación de jazz que recibimos últimamente se basa pura y exclusivamente en la imitación de estos recursos, en la imitación, es decir, bueno, tomo esto, lo practico en todas las tonalidades, pero no sé ni de dónde vino, ni de por qué es así, digamos, ni tengo los medios como para, si yo quiero salir de ahí, tener la libertad de explorar otros territorios. Entonces, yo ahora voy a tomar un caso concreto que es el caso de Chopin, por ejemplo. A mí me gusta mucho Chopin, me gustan mucho los recursos que él usaba y voy a apuntar a, por ejemplo, algo que me parece que debería poder hacer cualquier músico de jazz, que es poder estudiar la estilística de cualquier músico de cualquier época e involucrarla a su lenguaje. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tomo, no sé, una técnica básica de Chopin. Él solía hacer esto, por ejemplo, en los nocturnos, ¿sí? Este tipo de acompañamiento. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué hago? Yo analizo esa música, analizo cómo es la estilística de esa música, ¿sí? Cuáles son los recursos que usa. Y en base a eso yo digo, bueno, yo quiero incluir esa parte del lenguaje en mi propia forma de tocar, en mi propio estilo. Entonces empiezo a practicar improvisación con eso, ¿no? Entonces puedo hacer, por ejemplo, y yo quiero, por ejemplo, puedo seguir con un tema, porque esa fue una introducción, que esté en do menor y sigo, ¿no? ¿Sí? Bueno, entonces di este ejemplo concreto para mostrar, por ejemplo, que usé alguna de los recursos que armónicamente usaba Chopin, como por ejemplo
usar lo que le llaman, lo que yo lo interpreto de esa manera, como el sustituto tritonal con el bajo en el dominante, que es algo que utiliza mucho Chopin. Entonces, ¿a qué apunto con esto? A que no es necesario que un músico se limite al jazz, cómo se toca específicamente en cierta época o cómo se toca específicamente, cómo lo toca cierto autor, cierto compositor, cierto intérprete, sino que me parece que la búsqueda del jazz implica que el músico de jazz elige su propio lenguaje. ¿Sí? Entonces, en este caso, eh, no es excluyente que uno siempre tenga que poner la escala de blues o que cuando uno toque un acorde siempre tenga que usar el acorde, no sé, yo toco una escala disminuida y bueno, tengo que usar la escala disminuida. Yo a lo mejor puedo usar otro recurso y me parece importante que nos demos esa libertad como músicos, como estudiantes de jazz, de ir más allá, de pensar un poco más lejos, y no simplemente quedarnos en la imitación mecánica de los recursos de una época. Muchas gracias, espero que le haya gustado y nos seguimos viendo en la estructura de Jazz Piano.